Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada realmente muy particular, en donde ya hay una multitud en las adyacencias del Congreso de la Nación, mucha gente que está en apoyo a que se rechace la ley de despenalización del aborto, el aborto seguro, legal, y una multitud infinitamente superior en favor de que se sancione definitivamente y se cumpla con el trámite parlamentario lo que ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados. A esta hora, y como lo hemos venido transitando a lo largo de la semana y de los últimos días, los aprontes sobre una eventual futura hipotética votación que se va a dar en el recinto dan una marca de 38 a 31 en favor del rechazo. Esto en la eventualidad de que se llegue a la instancia de la votación, y cuando yo remarco la instancia de la votación, no es porque no crea que vaya a ocurrir, más allá de que se dilate, se prolongue el debate, la discusión, las exposiciones, sino que evidentemente estos números pueden modificarse. No solo pueden modificarse, sino que además pueden ser inferiores, porque la situación que se está viviendo a esta hora en el Parlamento, y cuando digo el Parlamento hablo no únicamente del edificio donde están los senadores, sino en derredor, es cambiante porque a medida que va avanzando la sesión se va nutriendo de manifestantes la plaza y las calles que rodean el Congreso. Y esto no es un dato menor porque hay senadores que independientemente de sus convicciones, su pensamiento, sus cuestiones, no sé si religiosas o de fe, o lo que fuere, están pensando qué va a pasar a la hora de la votación en el instante posterior, independientemente de su posicionamiento y aquellos que voten en forma negativa, cuando tengan que volver a sus casas. Y no se trata acá de una situación de amenaza, ni de presión o de violencia, sino de contradecir con el voto una expresión multitudinaria de cientos de miles de personas. Algunos creen que va a haber más que eso. Yo soy de los que cree que va a haber más que eso, que difícilmente se vayan a la casa satisfechos o, digamos, con la perspectiva de una derrota parlamentaria que los mande a esperar un año nuevamente el tratamiento. Creo que bastante de eso hay en la iniciativa que presentó el senador Omar Perotti por la provincia de Santa Fe, y sé que está en línea el doctor Caruana, que está precisamente en el Congreso de la Nación siguiendo las alternativas de este día histórico, que pidió la palabra apenas iniciada la sesión, y para ahorrarme yo el raconto de lo que dijo, que fue muy breve, les propongo escucharlo y verlo, porque esto es el material de apertura de sesiones cuando apenas se inaugura la audiencia del día de hoy. Omar Perotti, senador por Santa Fe, pide la palabra. Esto decía. De nuestro reglamento se tenga sobre la mesa para su tratamiento posterior el expediente 2659/2018. Gracias, presidente. Queda reservado a Secretaría. El expediente 2659. El expediente 2659 es un proyecto de ley que el senador Perotti propone, y de acuerdo a lo que he conversado con él hace no más de 20 minutos, una instancia posterior a la votación. Me decía Perotti, yo, Pablo, estoy pensando en el minuto siguiente a la votación, en la idea de que la votación sale con un resultado negativo. Y no solo por esto que yo, y es mi opinión, y se la dije y él la desechó, que hay preocupación por la desconcentración, la salida, el final del día, aunque sea mañana de madrugada, sino que él cree que no debemos irnos, dice los senadores, del recinto con menos de lo que tenemos, es decir, sin nada de nada, con la derrota de una ley que propone, como se ha propuesto con la sanción de la Cámara de Diputados, el aborto voluntario, legal, seguro y protegido, que no tiene los votos para obtenerlo, pero que podría llegar a haber una alternativa en donde no se persiga ya más a la mujer, no se criminalice la práctica, y tomó como ejemplo el protocolo Rosario. Es más, Perotti, en términos de su elaboración, está más cercano del sí que del no, pero en términos prácticos
si no vota junto con los del sí hoy, habrá sido funcional esa situación al rechazo. Pero tras cartón, y esto es lo que hace un instante dijeron algunos miembros informantes de la Cámara de Senadores, del no, hay un grupo importante de senadores que estaría dispuesto a dar el quórum que hace falta y los 2/3 para tratar sobre tablas esto que no tiene despacho de comisión, que es el proyecto Perotti. El protocolo Rosario, ¿qué es el protocolo Rosario? Bueno, qué mejor que hablar de eso con el secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, cuyas exposiciones pusimos en vivo y luego repetimos, porque nos parecieron de las más claras y contundentes en favor de la defensa del derecho de la mujer de tomar la decisión sobre su cuerpo y de evitar las muertes, como se han evitado en la ciudad de Rosario a partir de la aplicación de este protocolo. Caruana está en Buenos Aires, siguiendo de cerca la sesión en el Congreso. Leonardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, todo Bueno, bien. te agradezco la gentileza de haber escuchado en línea, pero me parecía que también era necesario para vos, que estás allí, conocer cuál era, en principio, la intención de Perotti, que remite su proyecto al protocolo Rosario. Y me lo volvió a decir en la conversación que tuvimos hace 20 minutos o un poco más, acerca de que en Rosario se aplica esto, que es una resolución de adhesión ministerial, pero que por allí en otros efectores de la misma provincia o del norte argentino no lo hacen y se mueren las mujeres cuando no se puede llevar adelante lo que se hace aquí en la ciudad de Rosario. Sería interesante sucintamente explicar qué es el protocolo Rosario y qué relevancia tendría la eventualidad de que esto se transforme en el piso de una ley, eventualmente si se rechaza la que viene de la Cámara de Diputados y que inequívocamente han respaldado desde la gestión, desde tu posición y desde la salud pública rosarina, ¿no? Bueno, la verdad que primero yo no lo conozco en profundidad, sí te estaba escuchando el desarrollo de lo que habías explicado de la transmisión del senador Perotti y por otro lado algo que surgió en los medios en estos últimos días. El protocolo de Rosario, para aclarar, tiene que ver con un protocolo que se construyó, que tiene un rango nacional. Ay, se interrumpió. Y No, tenemos alguna dificultad. Decía que un protocolo que tiene rango nacional. sí, que tiene un protocolo a partir del Ministerio de Salud de la Nación, que cada una de las provincias lo tiene y lo tiene que cumplir. Lo que hicimos en la ciudad de Rosario y en gran parte de la provincia de Santa Fe, avanzando en esa línea, tiene que ver con una decisión política de cumplir cuando uno no solo tiene una responsabilidad moral en el gobierno, sino ética y jurídica, y en base a eso los protocolos los cumplimos con decisión política y creando infraestructura pública para que se acceda a este derecho. En relación a las causales que hoy establece como legal el Código Penal. El avance en la ley, se avanza en derechos, digamos, lo que está en discusión hoy, que se le dio media sanción en diputados, tiene fundamentalmente lo marca en la necesidad de la no victimización de la mujer, de no poner a la mujer en objeto de otros. Creo que ese es el cambio cultural y desde el punto de vista legal que toma la experiencia de otros países y avanza en el proceso de Rosario. Pero la verdad es que no creo que habría que conocer más en profundidad lo que significa esto. También entiendo que hay otra senadora que va a presentar una propuesta alternativa para discutir y que tendrá que ser parte, bueno, seguramente del proceso de negociaciones en relación a avanzar en la perspectiva de derecho que tanto se ha estudiado ya y ha demostrado que mejora los indicadores sanitarios. Sí, los equipos necesitan una ley que se avance, porque la verdad que cuando aparece la causal salud, lo decíamos en senadores, ese gris de lo que algunos piensan de lo que significa la salud y enfermedad de las personas, ligadas solo a problemas biológicos y no sociales y subjetivos, la verdad que ponerse a explicar y avanzar en esto a veces transforma a la mujer en otro, digamos, en un proceso de volver a explicar lo que le está pasando y depositar en un equipo que tiene que decidirlo desde otro lugar. Por eso nos parece y adheríamos a esta propuesta, si bien entendemos que, bueno, que pueden surgir en el proceso, como surgió el tema de objeción de conciencia institucional y los plazos de 12 a 14 semanas, como alternativas en la negociación en pos de que salga la ley. Claro, ahora, tengo 2 o 3 cosas para apuntar, Leonardo.
a propósito de la charla con el senador Perotti. Por un lado, no se toca el plazo, no se modifica nada, porque según me decía él, el caso FAL generó un precedente jurisprudencial que hace que él en su nuevo proyecto, ese proyecto presentado al alternativo, tampoco tenga incluido eso de 14 o 12 semanas, que queda también a determinación de los médicos. Pero lo que cambia sustancialmente es esto que decías vos, que es conceptual, por supuesto, que es lo que aspiramos, pero que habrá que ver si es lo que se consigue, porque si el voto viene en rechazo, no sé si la palabra es mal menor, la verdad que a mí me resulta muy difícil transmitirlo en estos términos, es que la decisión voluntaria de la mujer, que es el hecho significativo, cultural, que todos respaldamos, por lo menos quienes creemos que debe aprobarse la ley así, no quedaría en sus manos, sino en un grupo de médicos o un grupo interdisciplinario que evaluaría si hay decisión, si hay causal, la causal más que la voluntad. Y ahí es donde me dice el senador que eso es muy amplio y que la evaluación podría ser, no ya por riesgo de salud de la madre inmediato, sino, por ejemplo, una joven de 16, 17 años que diga, no quiero tener ese bebé porque mi vida va por otro curso. Entonces ahí habría que evaluar el daño psíquico eventual y quedaría en manos de un médico o un psicólogo o una junta interdisciplinaria si se practica o no se practica la interrupción del embarazo, ¿no? Ese es el otro dato, ese es el otro elemento que está incluido. Y el tema de la objeción de conciencia, que podría funcionar en efectores privados, en clínica, pero nunca en la salud pública, y extendido a todo el país. Así es, sí, entiendo que la objeción de conciencia fue planteada en ese escenario. En lo otro, habría que ver toda la letra de los artículos, claro, y lo que significa ese comité o experiencia interdisciplinaria. La verdad que para cumplir el protocolo y avanzar en las causales que hoy lo estipula, no hace falta nada más que lo que hay. Digamos, con este proceso Exacto. Se puede hacer, y la verdad que lo que no, lamentablemente, no se pudo hacer en forma homogénea en todo el país, por eso se generan estas condiciones de vulneración, fundamentalmente en las personas que no pueden. Por supuesto. No pueden acceder. Pero bueno, será parte de analizar finamente y que explique el senador Perotti más en detalle. Yo la verdad que no desconozco, porque tampoco tuvimos en este tiempo encuentros con el senador, claro, para que conozca en profundidad el proceso de la ciudad, porque son los mismos equipos que vienen teniendo esta experiencia, que vienen planteando la necesidad de avanzar en una ley. Para escuchar al proceso de Rosario también sería bueno poder dialogar y ver la experiencia y cuáles son los desafíos hacia el futuro. Bien, Leonardo, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a vos como siempre por comunicar. Ha sido muy amable. Leonardo Caruana, secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Vuelvo con el tema de la conversación con Perotti, que está en el recinto, que está en la Cámara, que está en su banca. No así Carlos Reutemann, que llegó, saludó y se levantó. Hay quien dice que Reutemann podría acompañar eso. Marilyn Sagnún, que es la otra senadora por Santa Fe, está claramente definida en favor de la aprobación de lo que viene de la Cámara de Diputados. Pero lo que argumentaba el senador Perotti es que este sería un piso, que sería levantar el piso que tenemos ya, dándole rango de ley al protocolo Rosario. La motivación, según nos dijo él, es no irse con menos de lo que hay, levantar ese piso. Y ante alguna versión que lo cuenta del lado de quienes votarían a favor del no, el senador Perotti nos ha hecho saber que él no va a votar en contra de la ley. Tampoco, debo decir, nos dijo que va a votar a favor, ¿no? Con lo cual no hay demasiado misterio. Sabemos que no, por lo que dijo él, que no va a votar el no. Se levanta, con lo cual se ausenta, se abstiene, diciendo yo voy a votar mi propio proyecto, o vota favorablemente. Yo no voy a cometer la imprudencia de decir cuál de esas tres opciones va a adoptar, pero la única que me pidió de decir que va a tajantemente rechazar es el voto negativo. Él no va a votar en contra. Eso es lo que ha dicho Perotti, más allá de algunos colegas que están sosteniendo lo contrario en algunos otros medios. Vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ver qué pasa con el correr de las horas, vamos a ver cuáles son las consideraciones que hay que ir haciendo y que después de la pausa le prometo empezar a compartir junto a ustedes, porque acá no solo se está votando sujeto a la conciencia, al pensamiento, a la formación, a la experiencia, incluso a la fe que algunos tengan o los que no, sino también con un cálculo político en los distintos sectores que se lleva adelante de manera, creo yo, impropia o inadecuada para un tema de semejante
naturaleza. Así que los invito a quedarse el resto del programa, hacemos una pausa, este es el tema y vamos a ver si tomamos alguna de las intervenciones, que ya varias se han llevado adelante y algunas de ellas realmente muy buenas e impactantes en el Senado de la Nación. Ya venimos. Bueno, muy bien. Tenemos a lo largo de la programación del canal, en los envíos del informativo, del noticiero y en los otros programas periodísticos, la chance de ir viendo lo que ocurre. Da la sensación que esto puede ser muy largo y que ese es otro detalle que también hay que tener en cuenta. Conversaba con otros senadores, además de con Perotti, que les acabo de referir, incluso el tema de la negativa a sumarlo al grupo de los que van a votar por el no, que además esto se va a transformar más tarde o más temprano en un tema central de la política argentina, como se ha transformado por obra y gracia de una actitud, en algunos casos podrán decir displicente o irresponsable, como quiera, de un gobierno que pensó que era una buena manera de distraer la atención sobre las cuestiones que siguen pasando y que van a estar mañana y pasado y que están relacionadas con el desatino del manejo económico, los tarifazos, la pérdida de empleo, la pérdida de poder adquisitivo, la inflación y demás. Un tema no cubre el otro, puede distraer circunstancialmente la atención, como por ejemplo el tema de la corrupción, de los cuadernos y de todo eso que se está meneando tanto, pero no desaparece, subyace en algún tiempo, emerge más tarde o más temprano. Tengo para mí que con el correr de las horas no solo puede ir ganando o no adhesión el proyecto de Omar Perotti. Me decía uno de los productores de nuestro programa que escuchó a un miembro informante de la bancada que vota en contra decir que él está trabajando para que un número importante de senadores garantice el número necesario para que inmediatamente después del voto de rechazo se pueda tratar este proyecto de Perotti, que sería levantar el piso. Yo no termino de creerlo. Y usted dirá, pero qué incrédulo, si hablaron con los senadores, escucharon los representantes, lo están diciendo públicamente. Bueno, hay muchos ejemplos de este y otro tipo en donde el voluntarismo o las buenas intenciones ceden, sucumben frente a una realidad política. ¿Por qué? Porque además de la cuestión de fondo, que es la que moviliza a miles, centenares de miles de mujeres y de hombres, la mayoría de ellas chicas y jóvenes, con sus pañuelos verdes, que uno los ve atados en las mochilas, que los ve en su cuello, que los ve en sus puños, que se van a ir multiplicando, porque creo que este es el efecto que no miden aquellos que hacen solamente una ponderación política de lo que representa despenalizar el aborto y ampliar los derechos. No se dan cuenta que esto va a multiplicar la presencia, la cantidad y la persistencia del reclamo de una ley. Si bien el Estado parlamentario, porque la reglamentación así lo establece, se pierde y hasta el año que viene no se va a poder tratar, yo les aseguro que a partir de la primavera, cuando asomen su cabeza los principales candidatos a distintas cuestiones, diputados, senador, presidente de la República, gobernador, el tema va a estar en primera línea, va a exigir una definición, va a exigir un raconto de lo que hiciste cuando tuviste que votar, o cuando tuviste que manifestar, o tuviste que apoyar, o eventualmente rechazar. Yo creo que aquellos que hoy se van al Senado, y lo estoy hablando de los representantes fundamentalmente, pensando que esto es un capítulo que se cierra a como dé lugar, y tampoco previendo o sabiendo qué puede ocurrir en la calle con la manifestación cuando se plasme el resultado, probablemente movilice a muchos de los senadores celestes a ver si efectivamente pueden flexibilizar su posición y si son principios que se quiebren pero que no se doble, ¿no? Que se rompa pero que no se doble, así decía Leandro Alem. Hay muchos que están pensando en eso. Bueno, vamos a dar algo. Y la verdad es que no se trata de una cuestión de negociar una expectativa de una salida elegante. Se trata, como decíamos antes, de ampliar los derechos. Y en ese sentido, el hecho de que la mayoría de los que están votando en contra sean varones y veteranos, viejos como yo o más viejos todavía, mayores de 50 años y varones, componen el 70% del núcleo que vota en contra. Y las jóvenes y los jóvenes y las mujeres están votando en favor. Y la diferencia no es 60-10, es 37-31 o 32, está ahí. Son efectivamente cuestiones generacionales, cuestiones vivenciales, cuestiones
que naturalmente acompañan a un individuo a lo largo de su vida. Pero eso también se cambia, porque el paso del tiempo es inexorable. Y los próximos diputados y los próximos senadores y gobernador e intendente, y esperemos que también presidente o presidenta, va a ser gente, como ocurre en el resto del mundo, que no tiene 70 años, 65 años, 80... No, asumió hace un rato nada más al que Macri fue a visitar, y la verdad que me da vergüenza ajena el discurso de Macri diciéndole a la gente, después lo voy a poner en el cierre del programa, porque mientras acá estamos discutiendo esto, Macri hablaba de Chicho Serna, de Bermúdez y del arquero Córdoba, como ayuda de Colombia a la Argentina, cuando él era presidente de Boca. El mismo chiste que le hizo a Merkel con las finales de Alemania, o a Putin en el Mundial, que Putin miró como diciendo, no puedo creer que este hombre esté diciendo lo que está diciendo. Dijo la digresión. Asume Iván Duque 42 años en Colombia, Macron 40 y pico en Francia, Pedro Sánchez 40 y pico en España como primer ministro. A ver, la juventud no es garantía de sabiduría, la edad tampoco. Hay viejos burros y hay viejos sabios, y hay jóvenes sabios y jóvenes estúpidos. Pero créanme que una cosa es tener 40 años y otra cosa es 60 y tantos, 70. Lo dice alguien que está pisando esa línea y que cree que incluso en su propio trabajo y su métier está más cerca de ayudar, de acompañar, de aconsejar que de encabezar. ¿Por qué? Y porque hay una cuestión vital, de impulso, biológico también, que hace que la gente a determinada edad y en determinado momento sepa qué lugar tiene que ocupar y participar de esa manera. Y esto va a pasar, como ocurre en el Consejo Municipal de Rosario, como ocurre en las legislaturas y como va a ocurrir también más tarde o más temprano en todos los estamentos, en los gremios, en las escuelas, en las organizaciones no gubernamentales, en todos lados. Y está bien que así sea, porque el paso del tiempo lo único que da son años, y los años pueden dar experiencia, pero como lo dije varias veces y en otro contexto, el que es un joven generoso va a ser un viejo generoso, el que es un joven tonto va a ser un viejo tonto. Los años reafirman los rasgos y las características de las personas, pero acá se ve claramente que hay una cuestión generacional. Y aquellos que creen que si hoy vota el no y gana el no, y no se trata lo de Perotti, y después de lo que pase, se va cada uno a su casa, mañana va a haber más pañuelos verdes. Mañana y pasado y la semana que viene y el mes que viene. No se confundan, esto ya está. Es cuestión de tiempo, puede ser ahora, dentro de 10 horas o dentro de 10 meses. Pero esto ya está. La pausa y nos encontramos para el cierre del programa. Bueno, muy bien, estamos en los últimos tramos del programa, quedan un par de minutos todavía al aire. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo cada uno en nuestra casa, en su lugar de trabajo, el debate por la ley que se está llevando a cabo en la Cámara de Senadores. No sabemos si vamos a tener la chance de tener a la noche el resultado, tal vez mañana, a la mañana bien temprano, como ocurrió en la Cámara de Diputados, lo veremos, estaremos atentos, ¿no? Nuestra posición es inequívoca, no luzco habitualmente pañuelos en mi bolsillo, ni tampoco escarapelas ni estandartes, pero esto es algo que va más allá, como lo decíamos antes, de cuestiones partidarias o de divisas, ¿no? Esto es ampliar los derechos, esto es en favor de la salud pública, es un caso o un tema absolutamente claro y definido. Bueno, el presidente está en Colombia, fue la asunción de Iván Duque, ¿no? El presidente electo, 42 años, que le ganó a Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, era un hombre de la izquierda que había sido del M-19 y que lideraba un proceso importante, ¿no? Del progresismo. Perdió muy cerca, sacó más de 40 puntos Petro y me parece que es una buena elección para un balotaje en América Latina, con este contexto internacional. Pero bueno, Macri fue y tenía que hacer un discurso y ustedes saben, no hace falta que yo lo diga, no es su fuerte. No sabemos bien cuál es su fuerte, pero este seguramente no. Escuchen lo que dijo. Buenos días, queridos colombianos. Una alegría estar nuevamente acá de visita, trayéndole un saludo muy afectuoso del pueblo argentino, diciéndoles que tenemos que estar cada día más cerca del pueblo colombiano y cada vez encontrar más cosas en las cuales poder colaborar, como colaboraron en Chicho Serna, Bermúdez y Córdoba en aquella serie histórica de Boca cuando me tocó ser presidente. Muchas gracias a todos. Un cariño grande a los colombianos. No es Freddy Villarreal, para aquellos que creen que es un imitador, y nosotros estamos haciendo esto
para parodiarlo. No es Freddy Villarreal. Era el presidente Mauricio Macri en Colombia. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Mañana vamos a volver a partir de las 2 de la tarde, como siempre, con los días contados, en una emisión en la que seguramente estaremos reflejando lo que sigue ocurriendo a esta hora y se va a prolongar a lo largo de toda la jornada en el Senado de la Nación. Nuestro deseo es que sea ley. Hasta mañana.